Don Carlos Andrés, esta mañana veía en redes sociales algunos comentarios respecto a la ley y ahora que usted nos ayuda votando mitos, como que era una ley que permitía endeudarse a las municipalidades, por ejemplo, permítame preguntarle otro y usted me confirma si es cierto o no. Y es que algunas de estas medidas son indefinidas en el tiempo y no tienen un límite para ponerse en ejecución. ¿Es correcto? Básicamente hay dos artículos que podrían ser catalogados de esa forma. Uno ya lo acabamos de conversar, que es el de decir que los dineros para caminos tienen que ser trasladados de forma oportuna y que tiene que ser el porcentaje que dispone una ley. O sea, en realidad es reiterar lo que ya dice la ley, es el mismo porcentaje, no aumentó. Y lo otro que hace es definir cuáles son los requisitos de aquí en adelante, que son dos. Ese no tiene una fecha de caducidad, digamos, pero eso está bien, es básicamente reiterar lo que ya decía otra ley y aclarar los dos requisitos que se van a seguir pidiendo. Todos los demás artículos en el capítulo 1, que es el capítulo que estamos conversando ahora, tienen alguna temporalidad y casi todos dicen la siguiente frase al inicio. Dicen casi todos de forma excepcional en el ejercicio presupuestario 2020-2021. El otro que no tiene una fecha de caducidad, por decirlo de alguna forma, es el tema de la regla fiscal. En el tema de la regla fiscal, y para claridad de todo mundo, los ingresos municipales son, digamos, autogestionados, que las mismas municipalidades hacen la gestión de recaudarlos, o una transferencia de gobierno. Entonces, lo que dice el artículo 11 de este proyecto de ley es que las municipalidades van a seguir cumpliendo, o se va a seguir cumpliendo regla fiscal sobre los ingresos que vienen del gobierno central, porque es en el gobierno central donde está el déficit fiscal, en ese presupuesto del gobierno central, pero sobre sus recursos no les va a aplicar la regla fiscal de la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esa tampoco tiene un periodo de 2020-2021, sino que se mantiene. Pero aquí es importante aclarar algo. Las municipalidades tienen sus propias reglas fiscales en el Código Municipal, que no tienen nadie más porque están en el Código Municipal, entonces son propias de las municipalidades, y también cumplían una muy importante, que es el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera. Ese artículo dice, asumen, que no se pueden financiar gastos corrientes, o sea, los gastos ordinarios de operaciones, con ingresos de capital. Esa ley debería cumplirla todo el aparato público. Sin embargo, por las circunstancias tan complicadas que han venido dándose con el déficit fiscal, el gobierno central no se cumple en el presupuesto del gobierno central. Pero las municipalidades sí la venían cumpliendo y la seguimos cumpliendo. Entonces lo que estaba pasando es que teníamos esa regla original previa a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, estábamos cumpliendo y ahora pasamos a cumplir también, pues estuvimos el último año cumpliendo la nueva regla fiscal. Entonces estábamos cumpliendo dos, mientras en el gobierno de la República solo se estaba cumpliendo la nueva, por decirlo de alguna forma. Claro, pero la posición desde hace meses, incluso antes de aprobarse el plan fiscal, porque yo tuve aquí a doña Karen Porras, la directora ejecutiva de la Unión, la posición original de ustedes era, sí, la regla fiscal aplica solo a las transferencias de gobierno. Es decir, si me lo permite, finalmente lo lograron. Sí, nosotros venimos con esta tesis, la hemos defendido. Incluso aquí es importante decir algunas cosas. El problema principal era que aplicar la regla fiscal en las municipalidades no iba a ayudar a bajar el déficit. Ese era nuestro argumento. Entonces, realmente lo que tiene impacto para el déficit del gobierno es lo que está en el presupuesto del gobierno. Y bajo esa tesis, que usted ahora reseña muy bien, siempre mantuvimos que en los ingresos que las propias municipalidades gestionaban, no debía aplicarse esa restricción, porque no ayudaba a cerrar el déficit fiscal, porque perjudicaba a las municipalidades y los proyectos que tenía, por ejemplo, policía municipal, que había municipalidades que tenían el dinero para ampliar policía municipal, no era una transferencia de gobierno y sin embargo no pudieron ampliarlo a pesar de tener los recursos por la aplicación de la regla fiscal. Entonces sí, esa era la tesis y creemos que el presidente lo ha reconocido y se ha, digamos, corregido. Y hay una cosa, si me lo permite, don Randall, que yo quisiera decir. Hay algunas personas que decían, pero ¿cómo se van a salir de la regla? ¿Cuál es el criterio para salirse de la regla? Y yo más bien, devolviéndome aún más,
cuando se aprobó el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, nunca se habló de las municipalidades, no estaba en la exposición de motivos, no está en las discusiones legislativas, y Hacienda había hecho un estudio sobre regla fiscal en ese momento de la discusión del proyecto para promover que se aprobara. En ese proyecto deliberadamente no se incluyó a las municipalidades. O sea, realmente nunca las municipalidades estuvieron bajo ese concepto, no se consideraban, no era parte del plan. Sin embargo, como en la ley lo que dice es entidades públicas no financieras, porque tampoco nos menciona por nombre, como dice entidades públicas no financieras, lo que sucedió es que posterior a la aprobación de la ley, alguien dijo, bueno, resulta que las municipalidades también son entidades públicas no financieras, entonces quedan afectadas por la regla. Pero nunca fue parte de la discusión ni estuvo en ningún análisis ni en ningún estudio. Claro, les metieron el gol, perdón, don Carlos Andrés, les metieron el gol, por decirlo de alguna forma. Ahora ustedes han logrado redoblarlo, es decir, lograron finalmente su posición inicial, pero no solo lo lograron, sino que lo lograron sin plazo, porque no está este tema adscrito a ningún plazo. Por ejemplo, han logrado volver a su posición original y mantenerlo en el tiempo, don Carlos Andrés. Sí, y sin embargo el gobierno mantiene probablemente lo que le urgía más, que era saber que sus transferencias sí pueden seguir estando bajo la regla fiscal, porque eso sí afecta su presupuesto. Al final de cuentas, y esto es importante, yo creo que aquí falta un poquito de familiaridad con la gestión municipal. Tenemos otras reglas fiscales, cumplimos otras reglas fiscales, las cumplíamos desde antes y las vamos a seguir cumpliendo. Incluso esa que les ponía de ejemplo, que nosotros estábamos cumpliendo 2 reglas fiscales que afectan el gasto corriente y que están diseñadas para eso, mientras Hacienda solo estaba cumpliendo una. Ahora nosotros volvemos a cumplir la original, que incluso Hacienda, es simpático porque Hacienda le llama a esa regla original que la regla de oro. Entonces nosotros no quedamos a la libre para nada. Seguimos teniendo esas restricciones que ya existían, nos sigue vigilando la Contraloría General de la República. Es importante, te dije que la ley tenía 2 capítulos, tiene 2 capítulos y tiene un artículo que de alguna manera está al final, que tal vez no pertenece a ninguno de los 2, pero lo que dice es que Contraloría y auditorías internas van a hacer procesos especiales de fiscalización durante estos 2 años, que la mayoría de las medidas que están en la ley duran 2 años, en el capítulo 1, para asegurar que la ley se use adecuada y responsablemente. Entonces, si vemos, los controles siguen ahí, las reglas fiscales que cumplíamos siguen ahí, las particulares de las municipalidades, las del Código Municipal, e incluso esta de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.